Mil bendiciones para todos y cada uno de ustedes en este día. Declaro lo mejor del cielo sobre la iglesia en general, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, todas las familias que hacen parte de la iglesia Centro Evangelístico. Un fuerte abrazo para todas y cada una de las personas que apartan un tiempo para escuchar la palabra de Dios el día miércoles y el día domingo, y que escuchan la predicación en familia completa, ¿sí? No solamente una parte de la predicación, la introducción, unos minuticos, sino la predicación completa. Así que bendiciones, un cordial saludo. Lo ideal sería poder ver también sus rostros, al igual que ustedes pueden ver el mío. Sin embargo, aquí estamos haciendo la labor, la obra del Señor con todo el amor, con todo lo que el Señor deposita en nuestros corazones, y declarando que aunque no nos encontremos ahora mismo en un auditorio, no lo podamos hacer, sin embargo la palabra de Dios corre y sigue siendo glorificada y sigue trayendo salvación al oriente, occidente, norte, sur. Y también hoy declaramos que las puertas del infierno no prevalecerán contra el empuje de su pueblo, de su iglesia. Así que mil bendiciones. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que está en Romanos capítulo 12, verso 12. Así que por favor, allá en su casa, abra su Biblia. Capítulo 12, verso 12. Y quiero hablar de tres palabras importantes en este día. Tres palabras importantes para nuestra edificación. Romanos capítulo 12, verso 12 dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 12, verso 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Esta es la versión 1960 Reina Valera. Dice lo siguiente: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Tres palabras importantes que quiero compartir de este texto. Gozo o alegría es la primera. La segunda, paciencia o perseverancia. O sufrimiento. Y la tercera, perseverancia. Tres palabras entonces: gozo, paciencia y perseverancia. Esas son las tres palabras que quiero compartir. Y bueno, ahora en la nueva versión internacional, permítame leer también. La nueva versión internacional dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 12, verso 12. Alégrense. Oigan esto, escuchen, por favor. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Aquí están las tres palabras: alegría, esperanza, paciencia y perseverancia. ¿Sí? Alegría, paciencia y perseverancia. Alegría, ¿sí?, por la esperanza que tenemos. Paciencia o sufrimiento enfrentando la tribulación, la aflicción, el dolor. Y perseverancia en la búsqueda de Dios, en la oración. Muy bien, entonces empecemos compartiendo Romanos capítulo 8. Y esta palabra, Romanos capítulo 8, vamos a mirar qué nos dice, verso 19. Romanos capítulo 8, verso 19. Dice de la siguiente manera: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Verso 21. Porque también la creación misma será libertada. Estoy leyendo la Reina Valera 1960.
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación que gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Muy bien, esta palabra entonces que encontramos acá, esperanza, es igual a expectativa. Esperanza igual a expectativa. Y nos dice entonces, quiero leerlo en la versión nueva versión internacional, a partir del verso 19, para que podamos tener más luz acerca de esta escritura. Verso 19 dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración, ¿sí? Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza, igual a expectativa. Verso 21, de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Verso 22, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Amén. Muy bien, aquí entonces el apóstol Pablo está diciendo de que nosotros, los hijos de Dios, estamos esperando, ¿cierto? Estamos esperando un momento importante, ¿sí? Un tiempo importante, como individuos, como iglesia, ¿sí? Y también nos está hablando de que la tierra, ¿sí? Pablo toma y personifica a la tierra como si fuese una mujer que estuviera con dolores de parto, a punto de dar a luz, ¿sí? Y dice que la tierra también está esperando un momento importante, ¿sí? Para ser liberada. Dice que la creación misma debe ser liberada de la corrupción que la esclaviza, que por el pecado de Adán y Eva vino maldición, ¿sí? A la tierra, al planeta, excluyendo hombres, ángeles, demonios. Estamos hablando del planeta Tierra. Entonces dice que el planeta Tierra, como una mujer, ¿cierto?, que se encuentra con dolores de parto, también gime. Vemos en estos días la contaminación del aire, los océanos, los ríos, ¿sí? Y todas las cosas que se mueven dentro de este globo terráqueo. Dice que la tierra también está esperando, ¿sí? Dice que toda la creación gime a una como si tuviera dolores de parto. La creación misma también está esperando un momento importante, ¿sí? La palabra nos habla a nosotros de cielos nuevos, nos habla de tierra nueva, y nos dice que nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza de ser transformados, ¿sí? La esperanza de ser transformados. Dice que
perdón, en esa esperanza nosotros fuimos salvados, ¿ya? En esa esperanza. Dice en Primera de Juan capítulo 3, verso 1 al 3, ahí tenemos otro pasaje. Estamos hablando de la primera palabra. Dice, alégrense en la esperanza. Entonces nosotros tenemos una esperanza de que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados. Serán transformados. Eso es lo que la palabra de Dios habla acerca de la doctrina del arrebatamiento. Esa es nuestra esperanza. Y dice que la creación, ¿sí?, como tal también tiene una esperanza, anhela un día, ¿sí?, en que también sea mudada, sea transformada, ¿sí?, de tanta contaminación y tantas cosas que en estos días nosotros podemos ver, como la tierra sufre también. Primera carta de Juan capítulo 3, verso 1 al 3, dice de la siguiente manera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Escuche una vez más, por favor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y escucha el verso 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿sí?, de que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor viene por su iglesia. Dice que todos los que tenemos esta esperanza debemos de tener alegría en nuestros corazones, ¿sí?, alegría, gozo en nuestros corazones, alegres en la esperanza. Y que mientras nosotros esperamos ese acontecimiento magno, maravilloso, usted y yo, según el verso 3, dice que debemos de santificarnos cada día más, de purificarnos, ¿sí? El verso 3 en la Nueva Versión Internacional dice, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces estos son tiempos importantes para que usted y yo también nos limpiemos, nos santifiquemos, ¿sí?, nos consagremos mucho más al Señor, seamos mejores cristianos, mejores hijos de Dios, mejores esposos, mejores padres. Dios está esperando entonces que aún en este tiempo usted y yo nos estemos santificando para Él, ¿sí? Todos los que tenemos esta esperanza nos debemos de santificar, nos debemos de purificar. Ahora en Apocalipsis capítulo 22 verso 11, Apocalipsis 22 verso 11 dice de la siguiente manera: quiero leer desde el 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Ya tremendo este texto. Entonces nos está diciendo sencillamente que el tiempo está cerca, ¿sí? No selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y escucha lo que dice: el que quiera seguir siendo injusto, que lo sea. Perdón, el que quiera seguir siendo inmundo, que lo sea. Pero el que quiera practicar la justicia, todavía, ¿sí?, hay tiempo, hay oportunidad de ser cada día más justos, ¿sí?, mejores cristianos para la gloria del Señor, representar bien a nuestro Salvador sobre esta tierra.
perdón, y el que quiera santificarse más, ¿sí? No conformarse, salir del estancamiento, salir de esa zona de confort, de comodidad. El que quiera santificarse, también hay oportunidad. Todavía hay tiempo para santificarnos más. Entonces ese es el consejo. Eso es lo que Dios entonces nos está instando a través de su preciosa palabra, para que en estos días usted y yo, que tenemos una esperanza, nos alegremos en esa esperanza. Que cuando nosotros miremos el panorama, las noticias, las cosas que están aconteciendo, usted y yo podamos levantar nuestros ojos al cielo y recordar que para usted y para mí hay una redención, que nuestra redención está cerca, que esa debe ser nuestra esperanza, ¿sí? Que aún la tierra también se espera, ¿cierto? Ser renovada, ser transformada. Y esa esperanza nos debe llenar a nosotros de alegría. Dice la palabra del Señor entonces, gozosos en la esperanza. ¿Cuál es la segunda palabra? Dice sufridos en la tribulación. La nueva versión internacional dice muestren paciencia en el sufrimiento. Muestren paciencia en el sufrimiento. Y para eso quiero compartir en San Juan capítulo 16, verso 33. Y esto es algo bien interesante. Paciencia en el sufrimiento. San Juan 16, verso 33. Esto es algo bien bueno y bien bonito, porque muchas personas en estos días en las iglesias cristianas no quieren escuchar acerca del sufrimiento. Muchas personas están yendo a las iglesias solamente que les hablen de cómo conseguir más plata y cómo conseguir más dinero, ¿sí? Cuando el Señor dice que nuestra prioridad es buscarlo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá por añadidura. Que nosotros debemos de buscar al Señor no como si Él fuera el genio de la lámpara, ¿sí? Que se frota y entonces sencillamente usted qué necesita, en qué le puedo servir. No, necesitamos entender de que nosotros no somos el centro, de que el centro es Cristo Jesús, es Jesucristo, y que nosotros estamos y hemos sido creados para la gloria de su nombre, que las cosas no giran en torno a nosotros, nos es en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente nuestro Señor Jesucristo en su palabra nos deja este mensaje. San Juan 16, verso 33. Dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él es el príncipe de paz. Para que en mí, dice el Señor, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Eso lo dice nuestro amado Salvador Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción. A Pedro le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte, yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Le dijo: yo rogaré al Padre para que tú no pases por esa situación, o para que en medio de esa situación tu fe no falte, ¿sí? Tu fe no falte. Entonces es bien importante que nosotros nos concienticemos de que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que aún en medio de esas aflicciones Jesucristo es nuestra fortaleza. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro socorro, y si Cristo venció, nosotros también podemos vencer. Pablo lo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, le puedo hacer frente a cualquier circunstancia, a cualquier situación, porque Jesucristo vive en mí. Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, dijo Pablo también, Cristo vive en mí. Entonces, si Él venció, nosotros también podemos vencer. Jesús nos advierte, dice: en el mundo ustedes van a tener aflicción. Entonces, la aflicción es parte del entrenamiento para nosotros como cristianos. La aflicción, el sufrimiento, ¿sí? La persecución, la burla, el ser tomados como ejemplo de bromas pesadas, ¿cierto? De parte de las personas que no tienen conocimiento de las cosas de Dios, ¿sí? Porque usted puede hablar acerca de cualquier grupo determinado y nos podremos meter en problemas, ¿sí?
Sin embargo, nosotros como cristianos somos tomados como tema por muchas personas. ¿Y qué vamos a hacer en cuanto a eso? Necesitamos entender de que Jesús lo dijo, vamos a tener aflicción, ¿sí? De que si Él fue perseguido, nosotros también. Que si de Él se burlaron, de nosotros también. Entonces, Él lo dice en su palabra, hermano. Es bien importante que usted lo sepa. En el mundo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si Él ya lo dice, usted y yo debemos de tener paz, porque lo que está escrito, ¿sí?, tiene cumplimiento. Y el Señor nos dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces necesitamos tener ¿qué? Paciencia. Mostrar paciencia en el sufrimiento. Paciencia en el sufrimiento. Ahora, allá mismo en Romanos capítulo 8, verso 18, este es un pasaje bien bonito. Dice lo siguiente, también, Romanos 8, verso 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Una vez más, pues tengo por cierto que las aflicciones, oiga esto, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ese eterno peso de gloria. Entonces, si nosotros colocamos en una balanza los sufrimientos de esta vida, ¿sí?, y colocamos las cosas que nos esperan, ¿qué va a pesar más? ¿Sí? Lo que nos espera a nosotros es eterno. Así que vale la pena hacerle frente a cualquier situación, porque Jesucristo vive en nosotros. Nuestro amado Dios va delante de nosotros como poderoso gigante y Él nos dará la victoria. Así que vale la pena, sí, vale la pena. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿sí? No son comparables. Entonces necesitamos alegrarnos en la esperanza, ¿sí? Necesitamos mostrar paciencia en el sufrimiento, ¿sí? Es más, imagínense San Juan capítulo 16, verso 21, hablando precisamente acerca de cómo la tierra gime esperando la redención, ¿sí?, gloriosa de los hijos de Dios, y el tiempo en que también habrá cielos nuevos y habrá tierra nueva. La tierra también espera eso, como una mujer con dolores de parto que sufre, ¿sí? En este capítulo 16, verso 21 dice lo siguiente: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Qué bonito este pasaje. Muy bonito. Una vez más lo quiero leer, permítame. Dice, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Dicen los expertos, los eruditos, que estos son contracciones, que todo lo que estamos viviendo en estos momentos son contracciones que la tierra está viviendo, que Dios le está permitiendo ver a la humanidad. Lo que se avecina son solo contracciones, ¿sí? Y por eso usted escucha hablar a algunas personas acerca de la madre tierra, ¿cierto?, de la Pachamama, y dice que tiene contracciones en estos días. Y aquí nos dice qué sucede con una mujer que está a punto de dar a luz. Precisamente dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de su angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Amén. Esto es algo bien precioso. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en el sufrimiento? Mostrar paciencia. Mostrar paciencia. Ahora, esta palabra paciencia viene del griego upomone con H, upomone, que significa perseverar bajo el peso de las circunstancias. Se lo voy a repetir. La palabra paciencia viene del griego upomane, que significa perseverar bajo el peso de las circunstancias. Perseverar bajo el peso de las circunstancias. Y alguien también estaba diciendo que la etimología de la palabra paciencia es sencillamente la ciencia de vivir en paz. Palabra paciencia, la ciencia de vivir en paz. Entonces, ¿qué debemos de tener nosotros en el sufrimiento?
paciencia, ¿sí? Paciencia. Perseverar bajo el peso de las circunstancias. Perseverar. Seguir peleando la buena batalla de la fe. Seguir avanzando. Hebreos capítulo 11, por ejemplo, nos habla de Moisés. Dice que por la fe Moisés, ¿cierto? Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ese es mi capítulo favorito, los héroes de la fe, ¿sí? La historia de la fe. Y eso está en Hebreos 11:24. Vamos a mirarlo. Hebreos 11:24 dice de la siguiente manera: por la fe Moisés hecho ya grande, escuche lo que hizo, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, ¿sí? Renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón, ¿sí? Verso 25: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escuche esto, por favor. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, lo temporal y lo eterno. Verso 26: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En el galardón. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Oiga esto, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Verso 27: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Gloria a Dios. Verso, lo voy a leer en la versión nueva versión internacional. Verso 24. Dice: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Verso 26. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. En la recompensa. Verso 27. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Amén. Como si estuviera viendo al invisible. Y allá donde su mirada y la mía deben de estar siempre, frente al sufrimiento, ¿sí? Frente a la adversidad, frente a la crisis, frente al dolor. Muestren paciencia, dice el Señor, en el sufrimiento. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Y la última palabra, perseverancia. La primera es gozo, la segunda es paciencia y la tercera es perseverancia. Estas tres palabras que edifican nuestras vidas. Tres palabras que nos ayudan a perseverar, a permanecer en la vida cristiana de la mano de nuestro buen Dios. Por último, dice: perseveren en la oración. Esto es algo maravilloso, esto es algo extraordinario, ¿sí? Perseveren en la oración. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Y rápidamente le quiero decir en esta hora: solo los hombres que dependen de Dios oran. Solo los hombres que dependen de Dios oran. Un predicador nos enseñaba lo siguiente: sin pasión no hay búsqueda, es decir, oración. Sin búsqueda no hay presencia. Sin presencia no hay unción. Sin unción no hay revelación. Sin revelación solo hay manipulación. El Señor le dice a Jeremías: ellos corrían, ¿sí? Ellos hablaban, yo no les dije, yo no les hablé a ellos. Dice: pero si hubiesen estado en mi secreto, yo les habría hecho entender mis palabras para que se las anunciaran a mi pueblo. De ahí la importancia de que usted y yo estemos en el secreto de Dios. Y yo sé que usted ha tenido mucho tiempo en estos días.
Eso es lo que verdaderamente nos hace hombres y mujeres de Dios. El tiempo que nosotros estemos en su presencia, escogiendo como María la mejor parte, la cual no nos será quitada. Estar en su presencia, solo los hombres y las mujeres que dependen de Dios oran. Es más, alguien dijo lo siguiente: la oración es la debilidad de Dios y la fortaleza del hombre. Es la debilidad de Dios y la fortaleza del hombre. Y nos dice esta preciosa palabra: perseveren en la oración. ¿Sí? En San Lucas capítulo 18 nos habla de una parábola, la parábola de la viuda y el juez injusto. Y dice que, perdón, vamos a leerlo rápidamente. San Lucas, capítulo 18, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. ¿Qué es entonces la oración? La oración es una necesidad. Según este pasaje nos habla Jesús acerca de la necesidad. Refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Entonces la oración, la higiene, la santidad es la higiene del alma, entonces la oración es la respiración del alma. Es una necesidad para nosotros. Toda predicación, toda alabanza, ¿cierto? Todo servicio, toda reunión debe ir acompañada, bañada, ¿cierto? Siempre con oración. Con oración. Es más, la vida de oración de nuestro amado Salvador impactó tanto a los discípulos que los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. No le dijeron: Señor, enséñanos a predicar. Le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Sí? Enséñanos a orar. Porque usted y yo sabemos de que Jesús le dedicó más tiempo a la oración que al ministerio. Más tiempo a la oración que al ministerio. Esto nos debería llamar a nosotros la atención en este tiempo. La oración, perseveren en la oración. Y bueno, hay un pasaje bien bonito en primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 7. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 7, dice de la siguiente manera: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y velad en oración. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Y San Lucas capítulo 21, verso 36. Es más, una de las características de la tibieza espiritual es la falta de oración en el creyente. La resistencia que hay para no estar en la presencia del Señor. El estar en la presencia de Dios nos lleva a reconocer nuestros pecados. Nos lleva a reconocer nuestra necesidad y nuestra dependencia de Dios. Estar en su presencia nos hace sensibles a su voz, a la voz del Espíritu Santo, para estos días, para que nuestras vidas sean diariamente guiadas por el Espíritu Santo. Nos libra también de la autosuficiencia, de confiar en nuestra propia prudencia, apariencia, experiencia, elocuencia. Recuerden que Moisés le dijo al Señor: si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Jesús dice lo siguiente: yo soy la vid, mi Padre es el labrador, ustedes son los pámpanos. Si permanecen en mí, dice el Señor, ustedes llevarán mucho fruto. Pero separados de mí, dice Jesús, nada podréis hacer. Nos vamos a secar y nos vamos a morir espiritualmente. Entonces, la oración, ¿cierto?, es como el aire que nosotros respiramos, estar en su presencia, para que el Espíritu Santo nos humecte nuestros corazones resecos, ¿ya?, nuestras vidas, y nos guíe, que nos unja con aceite fresco, que nuestras copas estén rebosantes.
y que nuestros rostros puedan brillar por su aceite, ¿cierto? Depositado en nuestras vidas, y que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestras vidas. Entonces, por eso el Señor en esta última palabra nos habla acerca de la perseverancia. La primera palabra, alegría o gozo; la segunda, paciencia; y la tercera, perseverancia. 3 palabras que nos deben de impulsar a nosotros, que nos deben de catapultar, de tener una actitud correcta para enfrentar cualquier situación que se nos pueda presentar. Son 3 palabras que nos fortalecen espiritualmente, ¿sí? Que nos alientan, que nos vivifican para poder hacer frente a cualquier situación. Y para estar finalizando, San Lucas capítulo 21, verso 36, dice de la siguiente manera. San Lucas 21, verso 36. Dice nuestro amado Salvador: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas sus cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Y el verso anterior dice: porque como un lazo vendrá, el verso 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¿Cuál es la advertencia, la amonestación para nosotros? La palabra que el Señor hoy nos da dice: velad pues. ¿Cómo debemos de velar? En oración. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Entonces, debemos de perseverar en la oración. Le quiero decir en esta hora de que Dios participa de lleno en todo lo que tenga que ver con la oración y con el que ora. Dios participa de lleno en todo lo que tiene que ver con la oración y con el que ora. Con la oración y con el que ora. Ahora permítame compartirle también: el que se destaca en la oración hace mejor la obra para Dios. El que se destaca en la oración hace mejor la obra para Dios. Entonces es tiempo, hermano. Es tiempo de volver a las sendas antiguas. Es tiempo de darle prioridad a la oración, a la búsqueda de Dios, ¿sí? Al pasar tiempo en su presencia. Como dijo Jesús precisamente de María: María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor parte? La mejor parte entonces es estar a los pies del Maestro. Alégrense en la esperanza, dice el Señor. Muestren paciencia en el sufrimiento. Las mejores predicaciones de muchos hombres de Dios, las mejores enseñanzas, las mejores canciones cristianas, ¿sí?, han surgido de esos tiempos de intimidad, de esos tiempos de prueba, de aflicción y de dolor, ¿sí? Porque allá Dios nos lleva, ¿sí? Y Dios nos lleva al desierto. Dios nos lleva a vivir situaciones determinadas para que usted y yo aprendamos a conocer su voz, para que nuestras heridas sean la sanidad para otros, para que no prediquemos solo letras, sino vida. Entonces, hoy les quiero animar en el nombre de Jesús, para que tengan en cuenta estas 3 palabras: gozo, paciencia y perseverancia. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: alégrense en la esperanza. Ya saben cuál es la esperanza que usted y yo tenemos. ¿Cuál es la esperanza? Muestren paciencia en el sufrimiento, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con lo que nos espera, con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y también dice el Señor: perseveren en la oración, ¿sí? El que se destaca en la oración hace la mejor obra para Dios. Amén. Dios tiene entonces cosas bien importantes en estos días. Dios no ha terminado con nosotros, no está experimentando con nosotros. Él conoce, ¿sí?,
Sus pensamientos son pensamientos de bien para nosotros. ¿Ah? Eso dice su palabra. Entonces debemos de confiar en Él. Debemos de avanzar y fortalecernos en el Señor. ¿Sí? Recordando que su mano es más grande que la nuestra. Su mano es más grande que la mía. Él es nuestro papá, precioso, soberano, eterno, bueno, fiel y misericordioso. En Él podemos confiar. Así que adelante, hermanos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Alegres en la esperanza, muestren paciencia, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Padre, gracias te damos en esta hora, recibe nuestra alabanza, nuestra adoración y gratitud, y oro para que cada uno de mis hermanos y hermanas que escuchan tu palabra sean transformados a la imagen de nuestro amado Salvador Jesucristo. Que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, así como lo dice la Escritura. Que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz, y que tu palabra siga trabajando en cada vida, en cada corazón. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, y que seas tú redarguyendo a cada oyente de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por tu bendita palabra, que es perfecta, que es eterna, que hace fiel al sencillo, que hace sabio al sencillo. Gracias, Padre, recibe toda nuestra alabanza y bendigo a tu pueblo. Declaro cielos abiertos sobre todos y cada uno de ellos, y declaro fortaleza espiritual. Declaro, Señor amado, que tú les darás nuevas fuerzas como las del búfalo. Gracias, amado Rey, por darme la oportunidad de compartir tu palabra con tu precioso pueblo. En el nombre de Jesús. Levante sus manos, le bendigo con toda bendición de lo alto. Alégrense, dice el Señor, en la esperanza. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Les bendigo con toda bendición de lo alto. Declaro todo lo mejor del cielo de parte de Dios sobre todos y cada uno de ustedes y sus preciosas familias. Un fuerte abrazo. Les amamos, les bendecimos, les llevamos en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Mil bendiciones para todos, en el nombre de Jesús.